Muy bien, empezamos, Germán. Hola María, Hola, ¿cómo estás? muy bien. Aquí, bueno, en la otra parte del charco de noche, pero muy bien. Sí, por aquí, pues mira, todavía son, ¿qué hora es? Las 3:20 de la tarde, o sea que todavía disfrutamos de algo de luz. Y bueno, quiero dar saludos a todos y a todas los que están ahí, aquí con nosotros. Muchas gracias por estar con Germán y conmigo para hablar de un tema que a los dos nos fascina y es la relación histórico-literaria entre Cuba y las Islas Canarias. Me llamo María Hernández Ojeda, yo soy profesora de Lengua y Literatura Española en Hunter College y estoy encantada de participar en este congreso organizado por el Centro Cultural Cubano de Nueva York. Agradecemos tanto Germán como yo a Iraida Iturralde y a todo el equipo del Centro Cultural Cubano que nos haya invitado a este encuentro virtual. Y le cedo la palabra a Germán para que se presente. Gracias. Bueno, en primer lugar, mucha gratitud efectivamente al Centro Cubano de Nueva York. Eh, bueno, me llamo Germán Santana Pérez, soy canario y profesor de Historia en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, aunque con muchos lazos también con el nuevo continente, tanto con Cuba como con los Estados Unidos. Esperamos que en esta comunicación, en esta presentación, nosotros podamos transmitir un poco del entusiasmo que tenemos, como ha dicho María, por esa historia común entre Canarias y Cuba desde el siglo XVI hasta la actualidad. Exactamente, gracias Germán. Y como anunciaba Germán, en esta ponencia, vamos a pasar de nuevo, ok. En esta ponencia vamos a destacar algunas figuras representativas de la historia y literatura del cruce atlántico. En primer lugar, aquí ahora vamos a dar una visión panorámica muy breve desde el comienzo de este lazo entre Cuba y Canarias, enfocándonos en tres etapas principales. Y luego destacaremos algunos escritores y personajes históricos de la etapa contemporánea que hemos seleccionado. Entonces, Germán, ¿podrías comenzar señalando algunos momentos de la historia canario-cubana desde el comienzo hasta el siglo XVII? ¿XVIII? Pues sí, es bastante una historia común, inicial, bastante paralela, que se va separando conforme las evoluciones históricas, socioeconómicas y políticas, pues también se van separando, pero en un principio esa evolución fue bastante paralela. Recordemos que eran dos territorios que acababan de ser conquistados, que son incorporados los dos a la corona de Castilla, y que los dos son territorios insulares y territorios ultramarinos. Por tanto, hay una similitud de entrada, ¿no? También, que no lo vamos a desarrollar en cuanto a la implantación de los primeros cultivos de exportación. Es cierto que hay algunas diferencias notables, por ejemplo, mientras que Cuba está bajo la órbita del Consejo de Indias, aquí en Canarias estamos bajo la órbita del Consejo de Castilla, ¿no? Y eso es una primera división también, ¿no? Que tiene que ver un poco con la evolución, como digo, histórica, ¿no? Y con el control de los contactos, del comercio. De hecho, creo que hay entre los siglos XVI al XVIII, hay varios puntos importantes de conexión. Uno, desde luego, es el ámbito comercial que se establece entre las Islas Canarias y las Antillas, principalmente con la isla de Cuba, que es un ámbito comercial muy fluido, muy regular, en el que participan numerosos mercaderes canarios y también algunos cubanos. Por otro lado, también el ámbito cultural, el ámbito cultural. En el ámbito cultural es muy variado, pero por ejemplo podemos destacar la misma implantación del culto a la Virgen de Candelaria, que tiene también importancia en la isla de Cuba. Y luego, por supuesto, el más importante, el contacto humano, el contacto demográfico a través de la migración, que es constante a lo largo de todos esos siglos, bien sea migración voluntaria o involuntaria, si bien es verdad que todas las migraciones o casi todas las migraciones tienen algo de involuntario, ¿verdad? Pero esa migración va a ser también muy regular a lo largo de todo el periodo.
Recordemos que durante la etapa moderna, incluso algunos canarios intervienen en la fundación de algunas ciudades, ¿no? La más destacada es la de Matanzas, pero también la de Vuelta Abajo o la de San Carlos de Nievita, Manzanillo, la de Santiago de la Vega, la de Sogua, en fin, intervienen en la fundación de diversas ciudades. Pero no solo en la fundación, sino realmente se implantan en todo el territorio de Cuba, desde La Habana hasta Pinar del Río, hasta Santi Espíritu, en fin, en todos los territorios de Cuba, ¿no? Y creo que eso es importante, esa vertiente comercial, esa vertiente cultural y esa vertiente también demográfica y migratoria. No sé qué, María, si puedes aportar algo más sobre este periodo a nivel literario. Sí, pues precisamente todo lo que acabas de comentar sobre la relación histórica y en relación al comercio, la demografía, todo esto se refleja en la literatura cubano-canaria de los siglos XVII y XVIII. Los textos que se escriben en este periodo forman parte de ese proyecto colonial de España en América. Por supuesto, el primero de los textos cubanos canarios es esencial porque es asimismo el texto fundacional de la literatura cubana, el poema épico conocido por todos ustedes, Espejo de Paciencia, que aparece en 1608 y es escrito por el canario Silvestre de Balboa. Un contemporáneo de Balboa es el canario Alonso Hernández el Viejo, que también escribe uno de los sonetos laudatorios que aparece en Espejo de Paciencia. Ya luego, en el siglo XVIII, contamos con dos autores canario-cubanos. Uno de ellos es Juan del Hoyo Solórzano y Sotomayor, quien escribe un alegato al rey en defensa de un motín en un barco en el que él participó. Y otro es Francisco Loisel, que escribe el texto Bloqueo y Sitio de Atarés, que es un poema laudatorio sobre la victoria española en una batalla. Y Germán, en el siglo XIX, vamos a pasar ya al siglo XIX, aunque podríamos quedarnos mucho más tiempo, pero en el siglo XIX, ¿qué ocurre históricamente entre Canarias y Cuba? Pues el peso de la comunidad canaria en la construcción de la Cuba contemporánea es enorme, es tremendo. Eh, es el destino migratorio más importante para los canarios en el siglo XIX. Y ten en cuenta que hasta 1885 la primera comunidad española en número en Cuba era la de los canarios. Es cierto que luego serán superadas por otras comunidades como los gallegos o los asturianos, pero la comunidad canaria a lo largo del siglo XIX tiene unas características muy claras que los diferencian de los anteriores. Por ejemplo, es una comunidad emigrante que se establece en todos los lugares de Cuba, pero fundamentalmente en las zonas rurales. Y eso le da también una nueva connotación, ¿no? La connotación de los vegueros cuando se dedican al tabaco, la connotación de la calificación de isleño. Es una migración bastante familiar, en donde acude toda la familia, en donde el peso de la mujer es quizás el más significativo entre las comunidades españolas que emigran hacia América. Casi un 40% de la migración en algunos periodos es de mujeres, lo cual es un porcentaje bastante alto. Los canarios van para establecerse, para constituir familias y también para integrarse en esa migración. Hay que tener en cuenta que aunque decíamos que a finales del siglo XIX la migración canaria es superada en número, no en intensidad, por otras comunidades, pero incluso a finales del siglo XIX, en el Ejército de Liberación que lucha por la independencia de Cuba, el número de canarios es el más abultado de todas las comunidades españolas. Y algunos de los historiadores cubanos han señalado que la presencia más influyente de españoles en la historia de Cuba, en la historia contemporánea de Cuba, ha sido la canaria. Y eso nos da una fotografía del peso enorme que tuvo esta comunidad durante esa centuria. Seguro que también influyó y se reflejó en aspectos culturales, como los que creo que puedes destacar. Claro que sí. No, y ese flujo migratorio que estás describiendo del siglo XIX y la importancia de la presencia canaria en Cuba también se refleja en la producción literaria. Encontramos un gran número de escritores canarios residentes en Cuba en el siglo XIX. Por un lado,
Los poetas ofrecen una visión idealizada de las Islas Canarias, mientras que los narradores canarios residentes en Cuba escriben ya sobre los asuntos sociopolíticos del momento en la isla, como por ejemplo la novela El Sol de Jesús del Monte de Andrés Avelino de Orihuela. Recomiendo, hay un texto crítico muy importante de una profesora, Paloma Jiménez del Campo, en el que hace un estudio de los textos cubano-canarios del siglo XIX. Ahí ella recoge la biografía de 32 autores y presenta 68 obras, lo cual nos da una idea del número ingente de escritores canarios en la isla en este siglo. Y seguimos un poco, nos movemos hacia adelante, Germán, con Sí, respecto a las relaciones cubano-canarias de la etapa contemporánea. ¿Qué sí. podemos decir del siglo XX y XXI? Para terminar ya con esta diapositiva. Bueno, el siglo XX y el principio del siglo XXI es también muy diverso en cuanto a la presencia canaria, ¿no? Podríamos establecer varias etapas, ¿no? En ese periodo. La primera etapa es continuista del siglo XIX, de ese boom migratorio hacia la isla de Cuba por parte de los canarios, que podríamos llevar hasta la década de los 20, ¿no? Incluso hasta el crack del 29, ¿no? Hasta el año 29. Esa sería la etapa el boom de la etapa de oro, ¿no? Que partía desde el siglo XIX en cuanto a la migración de canarios hacia Cuba. A partir de esa etapa, entre 1929 hasta 1959, hasta el año de la Revolución, podríamos calificarlo quizás como la etapa del exilio, ¿no? Coincidiendo con el periodo ya no solo de crisis económica de los años 30, sino también con todas las consecuencias del exilio canario debido al golpe de Estado de Franco y a la dictadura que se implanta en las Islas Canarias. Y luego, a partir del año 59, que podríamos prolongarlos, aunque es verdad que tiene diferentes etapas también, o subetapas, se inicia ya un proceso diferente, ¿no? Que es el regreso de muchos canarios que se habían asentado en Cuba en los años anteriores y al mismo tiempo una emigración cubana, no solo de descendientes canarios, sino en general, hacia el archipiélago, que continúa hasta la actualidad y en el que el peso de la comunidad cubana es muy fuerte dentro del archipiélago canario y también, al igual que los canarios en Cuba, en general la integración ha sido muy rápida y con mucha influencia, ¿no? Dentro de la historia más reciente de las Islas Canarias. Y seguro que eso también se trasladó al plano cultural y al plano de la literatura, porque hay muchos personajes, ¿verdad?, que destacaron en este periodo, en este último periodo, ¿verdad, María? Exacto. Y bueno, y podríamos establecer distintas clasificaciones de esta etapa contemporánea, pero una de ellas coincide con las etapas históricas que describe Germán. En primer lugar, podemos hablar de un grupo de escritores de las primeras 3 décadas del siglo, que coincide con ese auge migratorio que describe. Tenemos a poetas en esta generación como Tomás Felipe Camacho, Francisco Jordán y Franchi, Tomás Trujillo y Roldán, o prosistas como Pedro Trujillo de Miranda y Manuel Fernández Cabrera. Luego una segunda etapa que describe de 1929 aproximadamente, o 1930 al 59, encontramos a varias autoras y autores que se exilian de Canarias a Cuba, ya sea por las dictaduras de Primo de Rivera, como es el caso de Mercedes Pinto, que primero va a Uruguay y a otros países en Latinoamérica, y llega en 1935 a Cuba, donde va a estar unos años, o también exiliados de la dictadura de Francisco Franco, como el canario Saturnino Tejera y por supuesto su hija Nivaria. Uh -huh. Finalmente, la tercera etapa, coincidiendo con esa última etapa que señala desde el 60 hasta hoy, encontramos un gran número de escritores de ambas orillas que resaltan en su obra la relación cubano-canaria con muchos temas, ¿no? Temas heterogéneos. Y estos autores, pues hay un largo etcétera, pero podríamos destacar Manuel Díaz Martínez, Eddie Bolaño, Flora Lilia Barrera Álamo, JJ más Marcelo y muchos más. Tenemos que destacar el estudio de la décima y el punto cubano y decir que merece un capítulo aparte, ¿no? Por su importancia. Y bueno, afortunadamente existen numerosas investigaciones al respecto y vamos a mencionar
brevemente un poquito al final. ¿Te parece, Germán, si empezamos a discutir algunas figuras? Porque hay tantos personajes importantes, pero vamos a señalar solo unos pocos por el tiempo, ¿no? Eh, ¿Quieres comenzar? Sí, muy bien. Además es verdad, tenemos que hacer una selección que no va a abarcar ni mucho menos todo porque es inmensa, ¿no? Estaríamos varios días solo en mencionarlo a todos los canarios destacados, ¿no? Empezamos quizás por esas migraciones del siglo XIX y principios del XX hacia Cuba y mencionar bueno, a la madre del apóstol de la independencia cubana, ¿no? A Leonor Pérez Cabrera, esta tinerfeña que nace a principios del siglo XIX y que va a fallecer a principios del siglo XX. Quería destacar a Leonor Pérez Cabrera no solo por ser la madre de José Martí, sino porque por su propia personalidad también, ¿no? Porque era una mujer que durante su juventud tuvo la oportunidad de aprender a leer, a escribir. Era una mujer muy inteligente, muy inteligente, que se casó con un valenciano que tuvo 8 hijos y que la mayor parte de ellos murieron, pero además era un referente, y eso es lo que quería destacar, era un referente ético y moral para el propio José Martí. Como madre, ella trató siempre de, más que de entenderlo, de protegerlo. Y luego también creo que su papel es destacado porque le inculcó los valores de lucha contra la opresión, de lucha contra la injusticia y de tener, de enfocarlo hacia la rectitud de ideas, ¿no? Y creo que todo eso también queda bastante plasmado en la obra de José Martí. Eh, por otro lado, además es una mujer que viajó, también tuvo la oportunidad de viajar a México, a Nueva York. No fue entendida o por lo menos no tuvo el apoyo suficiente después de la muerte de José y después del año 98, no fue, creo, no se le hizo justicia por parte de los que habían tomado el control del gobierno de Cuba. Por otro lado, y como vida paralela, podemos destacar la figura de Secundino Delgado, que es el padre del nacionalismo canario, ¿no? Este también tinerfeño que emigra a Cuba a finales del siglo XIX y no solo se va a establecer en Cuba, sino también a través de los cubanos en Tampa, en Florida, en el sector tabaquero. Y con ellos además la integración es fácil, es muy rápida y va a apoyar al movimiento independentista cubano y de hecho también es ahí donde publica varias revistas, El Esclavo, Bacaguaré, que son además algunas de ellas revistas de corte anarquista, revolucionario, idealista en ese sentido, ¿no? Y por supuesto con un fuerte componente del el nacionalismo, del independentismo o del autonomismo, de la autonomía canaria, ¿no? Y creo que eso conectó, es uno de los personajes claves para entender precisamente esos lazos entre las dos orillas, en un momento en el que los dos territorios, Cuba más adelantado, empezaba a reivindicar su propia independencia, ¿no? Y además con Secundino Delgado, hay otro personaje que no es canario, pero que también tiene relación con José Martín, y que es Valeriano Weyler, ¿no? El general Weyler, que va a ser uno de los grandes represores de la independencia cubana, pero al mismo tiempo es el que de regreso Secundino a España lo encarcela en Madrid, ¿no? O da la orden de encarcelarlo en Madrid, hasta que es liberado y regresa a las Islas Canarias donde finalmente muere. Pero ese sentimiento anticolonialista creo que está bien encarnado por Secundino Delgado y también el respaldo que Leonor Pérez da a José Martí. De hecho, muchas de las asociaciones, la Asociación Canaria lleva el nombre de Leonor Pérez en la actualidad. Ese momento anticolonialista y sus consecuencias creo que también se reflejaron en la literatura o en el pensamiento literario de esos años y de los años de las décadas siguientes, si no me equivoco, María.
Sí, bueno, vamos a hablar de una mujer fuerte a otra, de otra generación, de otra etapa, pero quería recordarte, Germán, son las 8:42, a las 8:50 hora Canaria tenemos que acabar. Así Vale, que tenemos que, vale, porque muy bien, nosotros, como ven, nos encanta el tema y podemos aquí muy hablar bien, mucho muy tiempo. bien. Entonces, de una mujer fuerte, Leonor Pérez, pasamos a otra. Brevemente, les comentaba antes, Mercedes Pinto es una escritora, conferenciante, periodista canaria que se exilió en Uruguay en 1923, después de haber dado una conferencia en Madrid sobre el divorcio. Y por temor a las represalias durante la dictadura de Primo de Rivera, se fue al exilio y estuvo en varios países y a Cuba llegó en 1935, donde residió hasta 1943, realizando una labor importante de apoyo a la República Española. Recordemos que su novela Él, sobre la relación atormentada de una mujer con su esposo paranoico, basada en su propia experiencia, fue la base de la película homónima de Luis Buñuel. Les recomiendo que lean los estudios realizados por la crítica canaria Alicia Llarena, que tiene un trabajo muy importante sobre la vida y obra de Mercedes Pinto. Y continuamos con otros personajes. ¿A quién quieres destacar, Germán? Pues sí, a Tomás Felipe Camacho, porque aparte de poeta, de orador, de político, de periodista, era una persona multifacética. También es el creador del Jardín Botánico de Soroa y creo que eso es también muy importante. Además de empresario azucarero, es decir, tuvo múltiples facetas, pero nunca se olvidó también de su patria, digamos, ¿no? De su origen, de las Islas Canarias. Él además es un palmero, él, nació en la de Santa Cruz de la Palma en 1886 y siempre se mostró pues interesado en apoyar la labor de los canarios en la isla de Cuba, ¿no? Fue vicepresidente de la Asociación y del Ateneo Canario, fue mecenas del Museo Nacional de Bellas Artes también, fundador de la Asociación Canaria, fue además coetáneo y amigo de Hemingway también de Dulce María Loinás, ¿no? Era una persona muy culta y muy bien preparada, además preparada en Derecho, porque también hizo la carrera de Derecho Civil. Y creo que tuvo una influencia bastante importante en la Cuba de principios del siglo XX, desde la primera mitad del siglo XX, y después del año 59, desde antes regresó a su isla, a La Palma, pero a partir del año 59 regresó a Canarias y allí murió en el año 61. Creo que es uno de los grandes personajes de esa emigración canarias hacia Cuba. Pero también, como hemos dicho, era escritor. Y no habrá otros escritores también que vinculados a Canarias en esa época. Bueno, sí, Tomás Felipe Camacho pertenece más bien a, aunque vivió mucho más años, pero en las 3 primeras décadas, ¿no? Habíamos mencionado antes que podríamos colocar o posicionar a Tomás Felipe Camacho en su obra. Lo que ocurre es que yo, cuando hablamos de literatura cubano-canaria, no puedo dejar de mencionar a Nivaria Tejera, porque fue una escritora pionera en varios aspectos. Ella fue la primera mujer en ganar el premio Biblioteca Breve Seix Barral en 1971. Escribió la primera novela canaria de la Guerra Civil Española. Fue una de las 2 mujeres incluidas en la antología de literatura cubana de Lorenzo García Vega en 1960 y un largo etcétera de primero, ¿no? De ella, espacios que ella ocupa por primera vez. Nivaria Tejera simboliza el nexo isleño cubano-canario, no solo por su hibridez atlántica en la escritura, sino también por su propia experiencia vital. Ella es una escritora que vivió múltiples exilios desde la infancia y en su escritura busca la ruptura de cualquier cadena. Ella fue fiel a este concepto en su arte, en su escritura, hasta sus últimos días. Y seguimos adelante, Germán, con un par de personajes porque no nos queda mucho tiempo. Uy, nos quedan 4 minutos. Sí. Bueno, uno de ellos es el gran canario Genaro Artiles,
que va a emigrar a Cuba en la década de los 40. Él se había destacado como paleógrafo, como archivero en Madrid. Fue una gran cabeza pensante, un gran estudioso, y va a estar vinculado a la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, donde es paleógrafo, donde traslada quizás su obra más importante, que es trasladar las actas de la ciudad de La Habana en el siglo XVI. Y después de que sale de Cuba, él estuvo también en Suiza, en París, va a emigrar hacia los Estados Unidos. Por tanto, es un conector, digamos, de las tres Habanas, ¿no? De la Habana canaria y de la Habana estadounidense, ¿no? Tiene vinculación con las universidades de Illinois y finalmente muere en la década de los 70 en Missouri. Él incluso intentó volver a Cuba, pero digamos que las autoridades cubanas no atendieron su petición, ¿no? Y creo que es bastante significativo. De todas formas, ¿qué más puedes contar de los escritores canario-cubanos de finales del siglo XX? Bueno, mira, podríamos hablar mucho. Voy a mencionar, no de final del siglo XX, pero una escritora reconocidísima durante del siglo XX, que conocen todos los presentes aquí en esta ponencia, que es la gran Dulce María Loinás, que también contribuye a esta experiencia cubano-canaria con su texto autobiográfico Un verano en Tenerife, dedicado a su esposo, el tinerfeño Pablo Álvarez Cañas, y uno de los libros favoritos de la autora. Este texto relata la experiencia de Loinás en la isla de Tenerife durante el verano de 1951 y fue publicado en el 58, el mismo año que El Barranco de Nivaria Tejera, pero si bien las dos novelas o los dos textos son de índole autobiográfico, describen dos experiencias muy distintas sobre en la isla de Tenerife. Y para finalizar, vamos a concluir, ¿no, Germán? Hemos, Sí. hablando de uno de esos elementos interculturales fundamentales entre Canarias y Cuba, que es la décima y el punto cubano. ¿Qué me puedes decir de Cuquillo? Pues mira, Cuquillo es uno de los referentes de la décima y de el punto cubano. Él era un repentista muy famoso. De hecho, algunos lo tildan como el mejor verseador canario que ha existido nunca, ¿no? Y desarrolla toda su actividad en la Cuba de principios del siglo XX, en donde cobra gran fama. Su actividad en Cabaiguán, por ejemplo, es muy destacada, muy importante, no solo ahí, pero también ahí, y empata con otras figuras que heredan esa tradición y que tengo el gusto que algunas de ellas que son referentes y que trabajan en la misma universidad que trabajo yo, que es la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Y una de ellas creo que tú tienes más información y nos puedes contar porque es un referente actual, digamos, es la herencia que traslada esa migración cubana, que es anterior, ¿no? Porque el punto cubano es anterior, pero que la recoge Cuquillo, que la elabora, que la desarrolla y finaliza ya incluso en el siglo XXI con otras nuevas figuras, ¿no? Sí, bueno, cerramos con una figura trascendental de las Islas Canarias que continúa el legado cultural entre ambas orillas, entre Canarias y Cuba. Geray Rodríguez personifica el nexo literario y cultural entre Canarias y América. Él es profesor de literatura en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como decía Germán, es compañero suyo, es repentista y verseador. O sea, que no solamente conoce la historia y la teoría del tema que imparte en las aulas, sino que las conecta en vivo con el pueblo canario y americano. Gracias a Geray y a otros verseadores cubanos como Alexis Tía Pimienta, se asegura el legado histórico y literario entre la orilla canaria y cubana. Y bueno, se nos acaba el tiempo. Nosotros seguiríamos alegando, como decimos, en Canarias, pero queremos darles las gracias por habernos acompañado y vamos a compartir más ideas en la sesión de preguntas. Germán, muchísimas gracias. Gracias a ti y a todos los que nos escuchan y estaremos atentos a esa sesión de preguntas en donde esperemos conectar de nuevo estas dos orillas. Genial. Muy bien. Adiós, Germán. Chao, gracias.